Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. Desde la pantalla, Sí, profe, se ve. ya, súper. Vamos a entonces partir con un recuento. Hasta la fecha, nosotros ya llevamos una sumativa que ya están todas las notas puestas. La sumativa uno, eh, va, fácil, de la unidad uno, ya están todas revisadas. Y la sumativa 2, que es lo que estamos nosotros ahora en clases practicando, quedó para el 21. Nos quedan 2 semanitas. Para esa sumativa, nosotros estamos viendo el ejemplo en clases. Partimos la clase anterior, hoy día vamos a seguir avanzando y la próxima clase ya vamos a terminar de ver la guía 2 para que vean un ejemplo de cómo abordar esa sumativa. Y tienen desde el 15 hasta el 21 para entregar. La idea es que igual empiecen a avanzar por lo que ya han ido aprendiendo y a lo largo de las clases vayan avanzando conmigo, cosa de que puedan hacer la entrega a tiempo y no se les quede fuera de plazo. De todas formas, hay cierta flexibilidad con los plazos, pero no abusen mucho de eso porque después es más complicado tenerle las notas al día, así que se atrasan mucho. Traten de estar siempre en la fecha, revisen en la plataforma las fechas límites para que no se les olviden. Acá yo los voy actualizando, por ejemplo, en el SharePoint, les tengo la cuenta regresiva de la sumativa 2, por ejemplo, para que se acuerden. Em, y en los anuncios también yo les dejo las fechas. Entonces la idea es que vayan haciendo un control de las fechas que ustedes tengan, pónganse un calendario para que no se lo olvide, porque hubieron varios casos de que se quedaron fuera de plazo o no vieron las instrucciones, tuvieron que subirlo de nuevo. Entonces, para que quede más claro, todavía recuerden de que en los anuncios están las instrucciones de las sumativas que son entregables. O sea, todo menos la solemne. Y en la sumativa 2 que empezamos a ver ya la semana pasada, recuerden que yo les dejé las instrucciones junto con los archivos para nuestra segunda parte del proyecto trimestral, que es el preprocesamiento de datos. Aquí les dejé el RAR. Hasta hoy día recuerden que tienen habilitado para hacer sus grupos. Mañana yo ya los cierro todos, cierro las autoinscripciones para evitar paracaidistas, como habíamos dicho antes. Y recuerden que también tienen el respaldo de estas instrucciones en el SharePoint, en la carpeta de evaluaciones prácticas, la que dice sumativa 2, de la que actualmente nosotros estamos revisando el ejemplo. Ya vimos las instrucciones la semana pasada, la rúbrica, este es el dataset que tienen que usar, y el ejemplo es lo que estamos viendo en clases para que ustedes vean cómo usar ese molde para poder afrontar el desarrollo de su caso. Y esta guía que empezamos a ver la semana pasada, que la estamos viendo en Colab, la vamos a retomar hoy. Déjenme ver acá si tengo los archivos a mano. El de los productos, cargar de nuevo.
Entonces hoy día vamos a retomar con este ejemplo para desarrollar la guía 2. Alguien que no haya venido la semana pasada o no haya visto las clases, que esté medio colgado de lo que haya dicho recién, que no haya visto la primera parte de esta guía y del silencio de tener que asumir de que están todo el día, espero, y que no sea que están ahí ausentes. Entonces voy a retomar desde donde quedamos la semana pasada, tomando esta misma guía que ya tenemos acá en Drive. Vamos a retomar. Ustedes que ya han trabajado con Colab, imagino que recuerdan que cuando nosotros retomamos un código, no podemos partir desde el mismo lugar donde quedamos, ¿sí? Si esto yo lo vi la semana pasada y no tengo el archivo acá, de hecho está recién conectándose, yo puedo llegar y correr este código para continuar en donde me quedé. No, profesora, primero tengo que cargar el archivo, bueno, y asegurarme que esté conectado para poder correrlo. Ya. Primero, estar conectado y subir el archivo. Perfecto. Primera cosa. Entonces, supongamos que ya, yo quiero subir esto acá. ¿Con eso es suficiente para Falta cargar retomar desde el mismo punto? faltaría cargar las librerías. Ya, hay que cargar la librería, ¿cierto? Vamos entonces, las librerías. Y ahora, ¿qué más falta? Medio rojo. Subo el archivo, cargo las librerías. ¿Y qué más falta para yo retomar desde el mismo punto en que estaba y pasar al punto 3? Porque corrimos hasta acá. ¿Qué más me faltaría? Todo el archivo, corro la librería. ¿Qué pasa si yo llego y hago esto? ¿Qué problema tenemos? Miren acá lo último. ¿Entienden lo que está pasando, no? ¿Por qué no puedo correr esto? A pesar de que ya subí el archivo y cargué las librerías. Una cosa es subir el archivo y la otra cosa es importarlo al fondo No está importado, ¿no es cierto? No traje, no leo el archivo, solo lo subí acá, pero no lo he leído. Y aparte de no leerlo, no está definida la variable que lo va a contener. Por ejemplo, df, aquí me dice que no está definida porque simplemente yo no he corrido esa línea de código. Entonces, yo voy a tener que devolverme y, por ejemplo, buscar la línea de código que me sirva. Por ejemplo, esta. Ya tengo subido el archivo. Esta me sirve para definir la variable que contiene el data frame que yo quiero usar. Y ahora que yo ya hice eso, puedo llegar y correr esta parte. Pensamos un poco qué es lo que falta. Nosotros, aparte de correr las librerías, subir el archivo y cargar los datos,
no solamente hicimos consultas en el análisis exploratorio, sino que hicimos algunas modificaciones como esta. Y si yo hago modificaciones y no las vuelvo a correr, estas modificaciones no van a estar. Porque si yo empiezo a correr esto desde aquí, voy a perder todo lo que haya hecho en este punto, que es lo más fácil. Y esta es una de las gracias por la que usamos Colab. Van a tomar todo el punto 2 que hicimos en la clase pasada y lo vamos a colapsar, acá lo vamos a ocultar. Y esas 23 celdas que quedaron ahí, con todo el flujo de lo que hicimos, los vamos a ejecutar de una sola vez. Y eso se ejecuta de forma ordenada. Por lo tanto, va a cuadrar y va a dejar todo exactamente igual como lo teníamos al terminar la clase de la semana pasada. Y eso es algo que tienen que tener en consideración. Cuando ustedes dejan de trabajar en un notebook y después quieren retomar, tienen que volver a correr los códigos que tenían, todas las líneas, hasta llegar al punto que ustedes quieren retomar. Porque si no, todas las variables que ustedes definieron, todas las modificaciones que le hicieron al data frame, por ejemplo, no van a recuperarlas. Va a quedar como que si no la hubieran hecho, porque no están almacenadas en el entorno de ejecución de Colab. Entonces yo tengo que volver a correr todo para que vuelvan a existir estas variables con sus modificaciones. Y ahí recién podemos retomar. ¿Qué nos quedó pendiente? Todo lo que es preprocesamiento. Nosotros hasta ahora solamente hemos hecho análisis exploratorio. Ya revisamos qué es lo que había. Y vimos que teníamos algunos problemas. Por ejemplo, acá, en la variable mes, ¿qué problema teníamos? Que aparecían meses escritos de forma numérica, 12, 11, etcétera. Ya, ahí tengo cosas que están escritas de otra forma, ¿no es cierto? Ya vimos que, por ejemplo, en enero calzaba que el 1 era enero, de hecho, si seguimos revisando en 10 es octubre y así. Cuadra. Efectivamente, es un problema de algo que se llama estandarización o normalización, que no están escritos las clases o categorías que están dentro de la variable de la misma forma. Entonces hay que estandarizar. Y hay que arreglar eso donde el 12 queda en diciembre, el 11 en noviembre, el 1 en enero y el 10 en octubre. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Cómo se arregla esto? Nosotros podemos reubicar, por decirlo de alguna forma, las categorías que están con problemas en las categorías donde sí quiero que, que vayan a quedar al final. O sea, por ejemplo, si yo el 1 quiero pasarlo a enero, lo puedo hacer. Pero más que reubicarlo como físicamente, simplemente lo que se hace es reemplazar el 1 por enero. Entonces podemos hacer un replace, al igual que lo que hicimos con los nombres de las columnas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir con qué voy a reemplazar. Primero tengo que ver cuál es el nombre definitivo que se va a quedar. Si voy a dejar todos los meses con sus nombres, ese va a ser el estándar. Si caso contrario quisiéramos pasar todo a número, ese sería nuestro estándar. Y para eso, una vez definido cómo se va a llamar la categoría final, también tengo que identificar qué es lo que tengo que transformar. Ahora ya tenemos
identificado súper bien cuáles son los problemas. El 1, el 10, el 11 y el 12. Y ya sabemos dónde van, así que estamos listos. Así que lo primero que hay que hacer es que, al igual que cuando nosotros le cambiamos los nombres a las columnas, yo tengo que redefinir la variable que contiene lo que yo quiero sobreescribir. Recuerden que yo voy a modificar algo, entonces tengo que volver a, tengo que sobreescribir o volver a definir la misma variable. En este caso, lo que yo defino no es df, sino la columna que tiene lo que yo quiero cambiar. En este caso, la columna mes, que está dentro de df, yo la puedo sobreescribir escribiendo acá df entre corchetes mes. Igual, eso me está diciendo que quiero sobreescribir la columna actual, que se llama así, por las modificaciones que le voy a agregar a continuación. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Vamos a tomar la columna original de mes, que está dentro de mi df, y le vamos a aplicar la función replace. Lo que hace replace es reemplazar un dato por otro. ¿Qué dato yo quiero reemplazar? El 12, el 11, el 1 y el 10. ¿Por qué lo quiero reemplazar? Por diciembre, noviembre, enero y octubre. Entonces vamos y dentro del replace, si fijan, dentro del paréntesis, yo le inserto un diccionario donde le voy a indicar cuál es el nombre actual del dato y cuál es el nombre definitivo con el que se va a quedar la categoría. Entonces, dentro de estas llaves que contienen el diccionario, yo le digo que primero el 1 lo quiero pasar a enero. Entonces tienen que poner 1, 2 puntos, o sea que el 1 se va a llamar como 2 puntos y le ponen enero. Recuerden que con comillas porque es una cadena de texto. Y con comas vamos a separar los otros datos que queremos cambiar. Entonces, el 10 le dicen que lo quieran reemplazar por 2 puntos, octubre. Vuelven a separar, coma, el 11 lo separan, lo cambian por 2 puntos, noviembre. Otra coma, el 12 lo separan por 2 puntos, diciembre, y así. Y ahí queda la regla definida de qué es lo que yo quiero cambiar y cómo quiero que quede al final. Y una vez que hago este cambio, queda guardado en esa variable. Así que tienen que estar seguros que esta columna que yo estoy reemplazando quede bien. Si ustedes acá se equivocan y le ponen, no sé, monto, van a echar a perder toda la columna y van a tener que volver a correr todo el código desde el inicio para evitar eh, ahí algún error más adelante, que no echen a perder las variables que tenían definidas. Entonces, esto es lo que hace el cambio y para verificar que el cambio haya funcionado, en vez de repetir el value counts, por ejemplo, acá que me muestra la frecuencia, podemos usar algo más simple que es unique, que me va a mostrar los nombres de las categorías únicas que tiene esta columna. Cosa de que me diga si que quedaron como enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta diciembre. Ahora sí podemos correr este código. Una vez que corremos esto no tiene ninguna salida porque solo es una modificación. Lo que sí genera una salida es esto, el unique que usamos para verificar los cambios. Entonces aquí nos dice que dentro de la variable mes yo tengo enero, nan que serían los not a number, que son los nulos que tiene la columna. Después tenemos octubre, febrero, noviembre, marzo, abril, bla, bla, bla. ¿Se fueron los números?
Se fueron los números. Se Sí, fueron ¿no es los números. cierto? Ya, perfecto. Entonces, funciona. Funciona, ya no tenemos esto de acá. ¿Qué otro problema teníamos? Algo similar nos pasaba con la región. Teníamos repetido metropolitana, RM y 13 como si fueran categorías distintas cuando responden a la misma región. Y acá también teníamos otro problema, que teníamos crédito con tilde y sin tilde, y también débito con tilde y sin tilde. Esos dos casos también requieren de estandarizar y elegir con cuál me quedo. Y es lo mismo que hicimos acá. Por ejemplo, para el medio de pago, los que tienen tilde y los que no tienen tilde, tenemos que decidir con cuál los voy a dejar. Los dejo con tilde o sin tilde y los dejo en un puro grupo para que no se repitan. Entonces hacemos lo mismo. Vuelvo a redefinir la variable, cosa de que la reemplace y guarde los cambios. En este caso, la variable medio pago. Medio-pago. Recuerden que fue el nombre que nosotros le dimos cuando lo modificamos. Igual, la misma variable medio pago, también usamos la función replace, igual que arriba, pero ahora el diccionario le vamos a indicar solo dos cambios, el de crédito y débito. Le vamos a decir que el crédito con tilde lo transforme a dos puntos, crédito sin tilde. Después separan el segundo cambio que tienen que hacer, débito con tilde, quiero que quede como dos puntos, débito sin tilde. ¿Por qué os voy a dejar sin tilde? Porque a veces cuando nosotros trabajamos en programación y queremos exportar o importar archivos, las tildes a veces se desconfiguran dependiendo del tipo de encoding que tenga la extracción del, del archivo. Por ejemplo, cuando es un CSV y tiene tildes y yo no le digo que está en español, no sabe leer las tildes y queda un desastre. De repente queda como una A al revés, con una cola de chancho arriba, entonces ahí como que se desconfigura. Así que para hacerlo más simple y evitar esos problemas, cuando ustedes tengan que exportar el archivo, para evitar cualquier cosa es mejor dejar todo sin tilde nomás, para evitar esos problemas. Entonces, dejamos todo sin tilde. Le aplicamos el unique al medio de pago para saber si es que funcionó, para corroborar. ¿Qué pasó aquí? ¿Arreglamos el problema? ¿Cuántas categorías tengo ahora? Me aparecieron los NaN y cero. Ya, tenemos otros problemas. ¿Funcionó lo que hicimos? Sí. Ya no tengo débito con tilde sin tilde, ni crédito con tilde sin tilde. Pero sigo teniendo los NaN. Eso lo vamos a revisar después. Los nulos los vamos a arreglar todos, pero aparte. Vamos a hacer otro tipo de técnica, porque aquí, ¿con qué van a reemplazar el NaN? No es llegar y reemplazar. Se puede. De hecho, eh, no es como llegar y rellenar cualquier cosa. Y primero tengo que revisar cuántos son. Entonces, por eso los dejamos al último. Y el cero, no tenemos idea qué es. Entonces, tampoco lo puedo llegar y arreglar todavía. Nos vamos a centrar solo en estandarizar las categorías, que es lo que sí sé cómo arreglar. El resto lo vemos después. Pues por lo menos vamos a avanzar. Y el otro caso de la región metropolitana, lo mismo. Tengo que reemplazar la variable original, la columna de región,
Y la misma columna la vamos a usar, o sea, le vamos a aplicar la función replace. ¿Qué es lo que yo quiero transformar? Las veces que salga como 13 o como RM, quiero que todas se vean como metropolitanas, porque todas las demás están escritas el nombre completo, no están con abreviaciones ni con el número, así que vamos a mantener esa estandarización. Así que acá en nuestro diccionario le vamos a decir que siempre que encuentre esta región como 13, le vamos a decir que lo deje como metropolitano. Y para RM, lo mismo, que la deje como metropolitana. Y aquí verificamos si es que funcionaron los cambios o no. Y ahí funcionó. ¿Me queda alguna RM o 13? ¿Me queda alguno o no? No, no quedaron. Quedaron los Ok. NaN. Seguimos con los NaN. El único problema que no. Hoy se me está acabando la. Hago la batería de esta cosa. Así que voy a dejar con el sonido del computador. Que alcanzo a escuchar. Ya. Entonces, hasta el momento ya tenemos todos em, las estandarizaciones. Denme un segundito. Y ahora sí. Oye, ahora no me veo yo. Y ahora sí. Y ahora cargamos los audífonos. Ya. Entonces, tenemos esto solucionado, pero necesitamos ver los otros casos. ¿Qué pasa con estos que salían unos ceros? Habían unos que no podíamos sacar, por ejemplo, este cero de aquí, el cero de acá, el 5. Teníamos esos problemas también. Y aquí no podemos estandarizar porque no sabemos qué es lo que es. No podemos llegar y llenarlo con cualquier cosa. Y como son poquitos casos, este 6, este 3, al final son 9 casos, y acá son 5, en comparación a los casi 30.000 datos que tiene, o sea, registros, no es una pérdida grave, no es estadísticamente significativo. Y recordando que nosotros estamos haciendo esto para hacer análisis estadístico y para regresiones, para hacer predicciones, no pasa nada si es que eliminamos estos registros porque no, lo que nosotros estamos haciendo no es llevar em, una base de datos, sino que lo que estamos haciendo es solamente em, trabajar como con esta copia que nosotros tenemos acá en el Colab para poder hacer estos análisis y las predicciones. Entonces podemos eliminar algunas filas porque lo que nos interesa son como los resúmenes finales y los resultados. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? Todos estos casos que no tenemos idea qué es lo que son. Primero el del medio de pago. Vamos a ver dos formas distintas. Una donde nosotros vamos a filtrar y otra donde vamos a derechamente eliminar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo filtro, yo elijo qué es lo que quiero que quede, con qué me voy a, con cómo voy a dejar el data frame. Entonces, en este caso, el medio de pago yo quiero que se quede todo lo que no sea cero. Indirectamente voy a eliminar los ceros, pero no es, se fija, no es explícito. Simplemente le voy a decir que quiero que quede todo lo distinto a cero. Y para hacer ese tipo de filtro, aparte de
sobreescribir la variable df, que tenemos que, recuerden hacerlo para que guarde los cambios, vamos a tomar el df completo, y si se fijan acá, hay entre corchetes una instrucción. Le voy a decir que tome todo el df y haga lo siguiente. Va a tomar una condición para filtrar lo que yo quiero que quede en el dataframe. ¿Qué es lo que quiero que quede? Todo el dataframe donde la variable o columna medio de pago sea distinto a 0. Recuerden que en Python el distinto a es se simboliza de esta forma. El signo de exclamación y el igual. Entonces todo lo que no es 0 me lo va a dejar acá dentro del dataframe. Y para verificar si funcionó, usamos el unique de nuevo para revisar si es que efectivamente se fue ese 0. Entonces, si se fijan, el único problema que nos queda ahora es el null, el null. Veamos otra opción. ¿Cómo yo puedo directamente eliminar un dato? En el caso de los productos, si subimos acá un poquito, tengo un 0 y un 5. Entonces le voy a decir que elimine las filas con ceros y las filas con 5 de forma directa. Y para eso, primero sobreescribimos df y vamos a usar otra función que se llama drop. Vamos a tomar nuestro df.drop, significa botar. Vamos a eliminar. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Y ahí tengan cuidado, porque si ponen punto drop y no rellenan con nada, se elimina todo. Le voy a dar la siguiente instrucción, que de todo el df, se fijan también es parecido a lo de arriba, tiene que usar este criterio, donde producto, que es la columna que yo quiero revisar, tenga dentro de, dice is in, que dentro de esa misma columna tenga los siguientes valores, 0 y 5, o sea, ambos, no uno u otro, sino que 0 y 5, y que mantenga el índice. Entonces, todo esto lo que va a hacer es eliminar los ceros y los 5. Y para verificar, vamos a usar unique nuevamente. Entonces acá vemos que solamente quedó cargador, smartphone, tablet, audífono, notebook y los nulos. Ya no están ni los ceros ni los 5. Si yo eliminé filas, acá eliminé como 5 filas y acá como 9. ¿Qué va a pasar con el data frame final? ¿Va a quedar con las mismas filas que al principio? Deberían ser menores, menor la cantidad de filas. Tendremos menos filas, ¿no es cierto? Porque vamos eliminando registros. Entonces, vamos botando las filas que no nos sirven para nuestros objetivos, que son, recuerden, hacer análisis estadístico y las predicciones. Esto no se hace cuando ustedes tienen los registros originales, por ejemplo, si tuvieran el maestro en un Excel, por ejemplo, de los clientes o productos, no es que tengan que eliminar el original. Eso, por favor, no consideren que eso es lo mismo que lo que estamos haciendo ahora. Ahora solo trabajamos con esta copia. ¿Qué otro problema tenemos? Teníamos un problema con impuestos, y para refrescar acá la memoria, impuestos nos decía que era de tipo object. Cuando nosotros revisamos y había números. Entonces hay algún problema.
Vimos en los primeros registros, solo por suerte, que el problema es este. Y es como este signo peso que está. Pero podrían haber más. Y para corroborarlo tenemos que indagar qué cosas tiene esa columna que están haciendo que quede como una cadena de texto en vez de un número. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. En este código que tenemos acá, primero vamos a revisar qué valores no numéricos podemos encontrar en la columna impuestos, para saber cuáles son los datos que nos están ensuciando los números que debería tener. Y para eso vamos a crear una variable aparte. Si fijan, aquí yo no estoy modificando mi data frame, porque no dice df igual, ni df impuesto igual, no estoy modificando nada, solo quiero hacer una consulta. Estoy preguntando a ver si que encuentro algunas cosas, estoy calculando algo para revisar qué problemas tiene esa columna. Entonces, en la variable errores vamos a almacenar la siguiente pregunta. De la columna impuestos, ¿dónde hay errores cuando yo quiero convertirla en datos numéricos? Em, Esa sería como la pregunta que yo hago. Porque si yo quisiera aplicar y tomara la columna y quisiera aplicar una función que se llama toNumeric, que es pasar a número, me va a generar un error. Entonces, quiero saber de de ese problema que me va a generar cuando quiera pasar la variable a numérica, ¿qué errores va a darme? ¿Dónde están esos errores y qué son? Y para poder localizarlos, vamos a tomar de nuestro data frame, le voy a consultar que localice de los errores que yo estoy calculando de la variable impuestos y me genere una pequeña tablita de frecuencia para que me diga qué es lo que encontró. Si ustedes corren acá el código, se van a dar cuenta que efectivamente eran estos signos peso y encontró 5 casos. Podrían haber sido otras cosas, así que de hecho puede que incluso ni sepan qué es hasta llegar a este punto, si es que en los ejemplos que imprimieron no se veía nada. En este caso particular se veía, lo dejé ahí a propósito para que sea más evidente, eh, pero aquí tenemos certeza de cuál es el símbolo o la letra que pueden encontrar que está causando problemas y cuántas veces se repite. En este caso son 5 filas. Cuando son poquitas, ¿qué dijimos que podíamos hacer? Como en este caso, si es que no sé con qué va a rellenar, Eliminarla. Eliminar la fila. se puede eliminar. De todas formas, ahí ustedes pueden corroborar, pueden ir más lejos si quieren recuperar los datos, se puede, esto es una guía, pero en este caso lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer a través de un filtro. Vamos a tomar nuestro data frame y le vamos a decir que filtre las filas distintas de el signo peso. Entonces acá, por ejemplo, le vamos a decir que el data frame lo vamos a filtrar por este criterio. DF, dentro de los corchetes, donde impuestos sea distinto a el signo peso. ¿Lo corrí? No, no lo corrí. Ya. Entonces, si nosotros después queremos corroborar, lo vamos a hacer después de todas formas, porque aquí yo no puedo poner unique, que me van a salir millones de números, bueno, miles de números distintos.
Y si yo pregunto el info, tampoco se va a mostrar la diferencia porque eh, a pesar de que yo le elimine estas filas, sigue estando la columna en formato object. Con esto no soluciono todo el problema, sino solo una pequeña parte. Así que vamos a tener que seguir haciendo más pasos para poder llegar a arreglar ese problema. Vamos a ver qué otra cosa nos podemos encontrar. Ya estandarizamos variables que tenían categorías escritas de forma distinta. Ya hicimos algunas limpiezas de cosas que encontramos que no tenían sentido y eliminamos. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer, que son revisar los famosos duplicados. Vamos a revisar entonces primero nuestro data frame. Vamos a recordar qué es lo que teníamos. Y tenemos que pensar qué criterio yo necesito para poder identificar si es que existe un duplicador. En este tipo de registros, donde yo tengo solo un producto por factura y veo que todos los registros son ventas distintas, ¿qué columnas me podrían ayudar a revisar si es que existen duplicados o no? Columna de la factura o el ID. La ID, ¿no es cierto? Primera cosa que hay que revisar es el ID y en este caso particular el número de factura también sirve, porque ni el ID ni el número de factura deberían repetirse en estos registros, porque solo tengo un registro por venta. En otros casos, en otro tipo de tabla, sí podría tener, y ahí tienen que tener ojo, sí podría tener repetida el mismo número de factura en varias filas porque puedo tener distintos productos. Este caso no, este caso solo uno. Y el ID sí o sí no debería repetirse, porque el ID, recuerden que es el identificador único. Ahí no debería repetirse ningún registro. Entonces vamos a considerar eh, que para nosotros un duplicado va a ser un registro que tenga igual número de ID e igual número de factura. Y para identificar esto, nosotros necesitamos encontrar primero los duplicados. Primero saber dónde están antes de llegar y eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es primero una consulta. Vamos a guardar, al igual que hicimos una variable que se llamaba errores para ver dónde estaban los errores de impuestos, vamos a hacer una variable para duplicados. Entonces esta variable duplicados le vamos acá a consultar de todo el dataset, de todo mi DF, quiero que filtre por este criterio. Le voy a dar esta instrucción, todo lo que está dentro del corchete. Que al DF le busque los duplicados, si fijan ahí se escribe duplicated, esa es la función, en el siguiente subset de columnas, o sea, solamente que considere estas columnas. ID y número de factura. Y lo vamos a imprimir. Acá lo único que encontró, la única coincidencia exacta fue el ID 24895 con la factura 562547. Tienen el mismo ID y la misma factura. Si ustedes tuvieran que eliminar una, ¿cuál eliminarían? La 96, la que tiene menos información. La que tiene menos datos, ¿no es cierto? Porque aquí tiene puros NaN.
son puros nulos. Si fueran exactamente iguales, eliminamos, da lo mismo cuál eliminar. Pero acá yo necesito quedarme con la primera. Esta es la que tiene datos. De hecho, tiene solo un nulo en comparación a la de abajo. Y para eso, yo tengo que modificar mi DF. Entonces, reasignamos DF igual. Le vamos a decir que tome el DF original y hay una función específica que se llama drop duplicates. O sea, elimina los duplicados. ¿De dónde? Los que tengan el mismo criterio de arriba. Si fijan, no lo cambiamos. Donde tengan duplicados, ID y número de factura simultáneamente. Aquí donde le digo cuál es la línea que quiero que quede, porque si yo le digo que los elimine, va a eliminar las dos. Entonces tengo que dar una instrucción específica, que es keep, o sea, mantener. ¿Cuál quiero que mantenga? La primera, en este caso first. Si quisieran poner la segunda aparición, la de abajo, le ponen keep last. Ahí les dejo el tip. Profe, en este caso es sencillo porque hay solamente un elemento duplicado, pero si fueran más elementos duplicados, si las instrucciones son first, last, que hay una instrucción que sea between o... No hay between, pero sí puede hacer un drop por índice. Por ejemplo, acá ustedes tienen el nombre de los índices. Entonces ahí tienen el número. Entonces pueden eliminar específicamente la fila. Como tomar un drop de f.drop y le digo que quiero el índice 24896 y después, no sé, el 25452, el 35 no sé qué, y así. Le dice todos los índices que quiere eliminar en caso de que sean muchos y estén así como dispersos. Es decir, yo podría, por ejemplo, hacer un keep 24896, coma, 24 tanto No, tanto. no funciona así. Habría que hacer un drop, no el drop duplicates. Tendrían que usar el drop como el que está acá arriba. Eh, ¿Dónde se lo dejé? Aquí, donde estaba el is in. Aquí, acá. Como este drop, pero en vez de hacer este tipo de filtro, tendrían que poner el índice. En el caso de que les ocurriera que sean dispersos. Por ejemplo, elimina, aquí con drop, el índice tanto, 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 tanto. Esa es la forma como más específica o más precisa para llegar a ese punto. Ok, vale, gracias. De nada. Ya. Entonces, dejamos la primera y vamos a ver si es que funciona corriendo el mismo código que hicimos al principio. Entonces, este mismo que habíamos hecho, lo volvemos a correr para corroborar y efectivamente ya no quedan duplicados. No les aconsejo que traten de, para estos casos particulares, ahorrar código y volver a correrlo acá arriba, porque si no van a perder el historial de qué es lo que hicieron y si se ponen a revolver el código y correr cosas primero abajo y después arriba, después ya no van a saber el orden de lo que hicieron y de hecho pueden tener malos resultados y no saber realmente cuál es el orden de lo que están haciendo. Entonces traten de, aunque parezca un poco tedioso, a veces hay que simplemente repetimos el mismo código para corroborar. ¿Qué otro problema tenemos? Vimos problemas de estandarización, limpiamos cosas que no nos servían y vimos duplicados. El otro problema que tenemos, que siempre probablemente vamos a enfrentar, es el tema de los famosos valores nulos o missing values, que son los datos que están vacíos. Es literalmente cuando yo abro, por
por ejemplo, acá como el Excel, y encuentro celdas que no tienen nada, como esta, que no tienen absolutamente nada. No tienen cero, no tienen un punto, no tienen un espacio, no hay nada de nada. Eso es un nulo, una celda totalmente vacía. Y para saber cuántos nulos tengo en cada una de mis columnas, podemos usar esta consulta. Le consultamos dentro del DF si hay NA, si is NA. Me pongo hay nulos y ahí me va a responder y además le voy a pedir que me los sume. No solamente si es que existen o no. No quiero que solo me diga un true o false, porque eso no me sirve. Quiero que me muestre la suma por cada columna. Y aquí con esto nosotros podemos revisar cuántos nulos tengo por columna. ¿Cuáles son las columnas o variables estadísticas que tienen menos nulos? ID y factura, Estos tienen cero, no tienen ningún nulo. Pero ¿cuál tiene menos nulos? De los que sí tienen, ¿cuáles son más bajitos? monto, 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 ¿cierto? Y después tenemos mes, mes y ciudad. ciudad, ¿cierto? Son poquitos registros. De hecho, si vemos del total, no es terrible si lo llegamos a eliminar. Pero hay algunos casos que tienen mucho. ¿Cuál es el que tiene más nulos? Región, Religión. ¿Y impuestos, el que tiene más o el que tiene segundo? impuestos. Impuestos. Impuesto el que tiene más nulos, seguido de región, ¿cierto? Y ahí, si bien no es una cantidad tan terrible que no se pueda trabajar, son demasiados. Sí que los juntan. Y hay formas de recuperar. Entonces, hay que intentar en lo posible de no eliminar filas, a menos que sea necesario, y tratar de recuperar todas las que podamos, de todos los datos que podamos para conservar ese registro. Hay que tratar de eliminar lo menos posible, en general. Hay malas prácticas donde, por ejemplo, y ahí tengan harto ojo, ahí ustedes que usan harto el ChatGPT, toda la IA, que le dicen, no, ya se me la tarea, porque tienen la pésima costumbre de partir el trabajo con drop NA. Y eso está todo malo el trabajo si es que hacen eso, porque partirían eliminando todos los registros que tienen al menos un nulo, cuando en muchos casos sí se pueden recuperar. Y ahí estaría todo mal el preprocesamiento, porque no estarían haciendo realmente la tarea, estarían como tratando de saltarse los pasos y al final no estarían recuperando nada. Así que tengan mucho cuidado con de repente llegar y copiar código sin saber lo que es. Lo primero que tienen que hacer ustedes antes de cualquier rutina de preprocesamiento es primero revisar cuáles son los problemas que tienen. Primero vienen las consultas y después hacemos las correcciones. Lo primero que tenemos que pensar es qué cosas yo puedo recuperar y cuáles no. Por ejemplo, cuando yo tengo pistas en otra columna que a mí me sirva. Mes podría quizás en algunos casos recuperarse si es que empezamos a ver uno por uno los casos y ver dónde están los nulos. Por ejemplo, si encontramos que, supongamos, hay un nulo, eh, bueno, aquí, y acá hay un nulo. Y si acá dijera diciembre y las facturas son correlativas, es evidente que el que está entre medio, como el sándwich, también es diciembre. Pero estas que están acá, que están al último, yo no tengo idea, porque no sé si después de diciembre ahí viene un nuevo año y parten en enero. Entonces ahí no puedo llegar y asumir.
Las que están entre medio, sí. Si quieren, se pueden dar el trabajo de hacerlo. Pero para este caso, no vale mucho la pena como intentar recuperarlo. Se puede, pero en este caso no lo hice porque son muy poquitos. Si hubieran sido muchos casos, ahí sí. La otra cosa que yo no tengo cómo recuperar es la ciudad. Y aquí necesito que lo piensen bien. Porque si yo tengo acá, por ejemplo, miren en este caso de la tarea del automotor. Si yo tuviera, por ejemplo, esta vacía. Si yo tengo vacía esta ciudad, ¿tengo cómo saber qué ciudad es? A pesar de que yo tenga la región. No, pero podría revisar otras regiones Maules y qué dicen. Es Y que ahí no a lo tengo mejor cómo, tratar de... porque podría ser Talca, podría ser Linares, podría ser Ah, Maule. claro, pero puede que haya una sola sucursal en Maule y ahí sí podría. Pero eso es en caso de que solo hubiera una. Correcto. Pero por regla general, si ustedes se dan cuenta y empiezan a revisar, pongamos que está Curicó, está Maule, está Talca por ahí dando vueltas, entonces no tienen cómo recuperar esa ciudad. No hay por dónde. En caso contrario, si el nulo no está en la ciudad, sino que está en la región, por ejemplo aquí, ¿puedo recuperar ese dato? Con certeza, Sí, pues ahí sí se puede. ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una regla que tienen que tratar de dejarla guardada en su disco duro. Cuando yo tengo datos cualitativos eh, que tienen una jerarquía asociada, en este caso, la jerarquía más pequeñita que yo podría tener sería la dirección. Después de la dirección tengo comuna, después de comuna tengo ciudad, después de ciudad tengo región, después de región tengo país. Si se fijan, hay una jerarquía en la que yo puedo como cuadrar esta información cualitativa que tiene que ver con la localización de lo que sea una sucursal, sea eh, el tipo no sé, la dirección de un cliente, cualquier cosa. Cuando yo tengo el dato con la jerarquía más baja, o sea, con el detalle más pequeñito, por ejemplo, la dirección, yo puedo recuperar todo para arriba. No importa que tenga todo vacío, porque sabiendo la dirección exacta, yo tengo la comuna, la ciudad, la región, el país, tengo todo. A menos que hubieran algunas coincidencias demasiado específicas. Pero generalmente sí se puede. Pero cuando es al revés, no tienen cómo. Si es que no hay como una guía exacta, como dicen ustedes, por ejemplo, ya que se supiera que justo solamente existe una sucursal en esta región, ahí sí. Pero generalmente no se puede. Yo necesito el detalle más pequeñito y ahí puedo recuperar hacia arriba, pero no al revés. Entonces es una regla general que pueden usar. Veamos qué otra cosa falta. Ya, entonces podría recuperarse, pero no lo vamos a hacer. En el caso de que haya un correlativo, por ejemplo, de las facturas, como en este caso, sí se puede recuperar, pero ahí tienen que revisar caso por caso. Ciudad, no tienen cómo. Ahí no se puede. Región, vimos que sí, porque si tengo ciudad, se fijan que son poquitas las que faltan. De hecho, tendríamos que eliminar todas las que faltan para poder hacer cuadrar todas las regiones que necesito llenar. Eso es uno de los pasos que vamos a tener que seguir. Mi región es totalmente recuperable teniendo la ciudad. Medio de pago es recuperable si yo tengo este dataset.
No, No es calculable, ¿no es cierto? Yo no puedo saber exactamente el medio de pago que usó la persona. No se puede saber con certeza absoluta. Pero como el medio de pago en este caso no lo vamos a considerar como una variable crítica, no lo vamos a usar para regresión ni para nada, y simplemente yo necesito como no tener nulos, podríamos quizás en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos la podríamos llenar con alguna, em, alguna medida. En este caso, la única que podemos usar es la moda, asumiendo que el que más se repite se va a seguir repitiendo. Pero eso es una decisión que tienen que tomar con fundamento, no que llegue ese tono. Solo si no es una variable crítica, se puede. Y si es algo que realmente no influye mucho. Pero si quieren ver el comportamiento de pago del cliente y es una variable importante, no lo hagan. Ahí sí que no. Aquí yo les dejo algunas técnicas como para que tengan más herramientas, pero no significa que siempre tengan que hacerlo así, por si acaso. Producto, misma historia. Si me falta el producto, yo no puedo llegar y llenar con la moda. Porque ¿qué pasa si justo me falta un producto que vale 5 lucas y la moda es un smartphone? ¿Qué pasa si hago eso? ¿Puedo llegar y rellenar con la moda si falta un producto independiente del monto de la venta? ¿Qué pasa si hago eso? No se va a cambiar el tipo de producto, cómo se distribuye o la compra. Ya, lo que pasa es que es como que se me descuadra. No puedo poner un smartphone que valga 5.000 pesos, obviamente. Entonces se puede, si es que fuera muy necesario, yo quiero más o menos saber qué productos son, quizás ver alguna regla, ver si en qué rango de precio está, para ver con cuál puedo rellenar, pero eso también es más o menos cuestionable. Ahí depende de lo que nosotros queramos revisar. De todas formas, igual les dejo algunas técnicas, como les decía, para que sepan qué cosas se pueden hacer en caso ya extremo que tuvieran que sí o sí tratar de recuperar algo. Otro caso más que tenemos, el que les faltan más datos es impuestos. ¿Eso es recuperable? Si sé que impuestos viene directamente del monto de la venta, ¿puedo recuperar el impuesto? Es calculable. Lo si, puedo calcular, ¿cierto? si ese impuesto sería el IVA, si es único, podría ser todo. Hay Exacto. otros Aquí que hay no dice cuánto es, impuestos pero variables y ahí sería distinto. claro, aquí no dice exactamente cuál es, pero nosotros ahí, acá en el caso, lo asumimos como el IVA, porque de hecho se puede corroborar con otros, por ejemplo, sacarlo al revés, a ver cuánto porcentaje es, y ahí podemos corroborar, ah, efectivamente es el IVA, y lo puedo calcular exacto, o sea, no necesito adivinar ni rellenar con cosas raras. Sabemos literalmente cuánto impuesto corresponde al monto de cada venta, por lo tanto es calculable, totalmente recuperable. En cambio, al revés, si me faltan montos, ¿lo puedo recuperar? Si tengo el impuesto, claro. Solo si tengo el impuesto, ¿no es cierto? Pero no siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, cuando hagan la tarea, van a tener la opción floja y la opción más pro. Ahí ustedes tienen que ir justificando la que vayan a usar. Acá lo más flojo sería simplemente eliminar todo eso, como para no calentarnos mucho la cabeza. Lo más pro sería revisar de todos estos que están vacíos, que no tienen monto, ¿tengo los impuestos?
Si los tengo, los puedo recuperar. Si no, lo elimino. Y acá vamos a usar algunos atajos. De hecho, vamos a usar estos atajos porque igual el curso no da para tanto, pero de todas formas los invito a encontrar mejores opciones. Pero vamos a ver algunas técnicas. ¿No? ¿Qué podemos hacer en cada caso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir con eh, lo más cómodo, si bien no es lo más profesional, pero es lo más cómodo, de eliminar las filas que estadísticamente no nos van a generar problemas más adelante por pérdida de datos, que son las que tienen menos nulos. Vamos a eliminar de nuestro DF, ponemos DF igual, drop, df.drop NA. Este es el que les decía que tuvieran cuidado. Por favor, nunca hagan esto de dejarlo así vacío, porque si no, van a eliminar todo lo que tenga al menos un nulo y ahí sí que van a perder un montón de datos. Solamente eliminen lo que estén seguros. Por ejemplo, en este caso, tomando el atajo, vamos a eliminar mes, ciudad y monto, que son los que tienen menos nulos. Y ahí vamos a verificar ahora los cambios. Vamos a volver a correr el código de df.isna.zoom para ver cuántos nulos nos quedan. Ahora mes, ciudad y monto no tienen nulos. Ahí si quieren pueden también ir verificando, por ejemplo, si quieren hacer un info o el shape para ver con cuántas se van quedando. Por ejemplo, vamos eh, en este caso nos van quedando 24.912 registros. Y partimos con 24.983. Hemos perdido algunos cuantos, pero nada terrible. Si quieren pueden ir revisando cuántos se han ido eliminando. Si se arrepienten pueden volver a correr la parte del inicio y modificar algunas cosas. Y ahora lo que nos queda, que es región, medio de pago, producto, impuestos, vamos a hacer algo que se llama imputar, que es rellenar el espacio que quedó vacío con algún cálculo o alguna regla. ¿Qué opciones les dejo acá? Solo como para que tengan algunas técnicas de recuperación en caso de que encuentren que les quedan como muchos datos vacíos, tienen que imputar. Por ejemplo, cuando ya vean que es mucho lo que estarían perdiendo si eliminan, ahí sí es buena idea rellenar, pero tratando de ser lo más meticuloso posible y hasta donde se pueda también. ¿Qué es lo primero que vamos a recuperar? Bueno, más que recuperar, vamos a imputar. El caso de medio de pago es uno de los más sencillos porque sería simplemente aquí reemplazar por la moda. Tengan mucho cuidado cuando tienen variables que son números, porque no es llegar y llenar con moda, ni media, ni mediana. Eso ya es mucho más cuestionable. Ahí sí que no es buena idea. En esos casos ya es mejor rellenar con algún cálculo. Para este caso no vamos a ver ningún modelo para rellenar estos datos porque los modelos los vamos a ver ya en otra sumativa, pero modelos predictivos, como por ejemplo las regresiones, sí sirven para rellenar datos que me falten, porque de hecho lo que estamos haciendo es como predecir con un modelo qué número debería ir en esa celda que quedó vacía. Y eso
obviamente mucho más profesional. Hay hartas técnicas que de hecho no las trato acá por lo mismo, porque necesitamos tener conocimiento de los modelos y hacer otras cosas. Así que lo vamos a dejar más o menos simple. Primero, para llenar con la moda del medio de pago, la tengo que calcular. ¿Cómo se calcula la moda? La vamos a guardar en la variable moda. Vamos a tomar nuestra columna original, que es la de medio de pago. Le vamos a calcular la moda con mode y le vamos a pedir el índice 0 para que me traiga el dato. Porque recuerden, cuando yo hago esto, cuando yo llego y hago solamente esa línea de código, me trae una tabla, como un dataset. Y eso yo no puedo rellenar una celda con esto. No cabe una tabla dentro de una celda. Entonces necesito pedirle el dato que está aquí. Y para eso se agrega el 0 al final. El índice 0, que es este, lo va a extraer solamente el contenido. Y ahí si se fijan, toma el valor que tiene dentro de la tabla, que sería crédito. Entonces le vamos a pedir que calcule y almacene la moda en esta variable, se llama moda. Y una vez que ya la tengo, ahora sí puedo rellenar. Ahora podemos hacer la imputación. Para eso, tomamos la variable, en este caso que es medio pago, la vamos a sobreescribir para que guarde los cambios. Y vamos a tomar la variable original, medio pago, y le vamos a dar la instrucción que rellene nulos. Para eso hay una función que se llama fill-na. Fill, que es de rellenar, y nea los nulos. ¿Con qué lo vamos a rellenar? Con moda. Tengan, ojo, otra problema y mala práctica que a veces vienen de quizás otros cursos o que la misma IA de repente hace, es que llegan y rellenan con 0. ¿Tendría sentido que rellene medios de pago con un 0? No tiene sentido. No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar de rellenar con lo que encontremos que tenga más sentido posible. En este caso, la única medida de tendencia central que le puedo calcular, que es la moda. Entonces, como lo mejorcito que podemos encontrar. Por esto se rellena. Ahí, si quieren, pueden seguir verificando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que ya medio de pago quedó con 0 nulos. Y en vez de eliminarlo, rellenamos con la moda. ¿Qué otra cosa? Tenemos la opción de rellenar. Si bien no es obligatorio, porque como vimos recién, producto, no podemos saber con exactitud cuál es el producto que falta. No hay cómo. Podemos intentar calcular, pero no va a ser 100% verídico. Lo más cercano que podemos hacer, y aquí ya hay que hacerse un poco de caldo cabeza, es calcular los productos como grupos que tienen ciertas características, como por ejemplo el precio. Entonces, si yo identifico que cada producto está dentro de un rango de precio específico, yo voy a tomar ese rango. Por ejemplo, supongamos que, por decir algo, los smartphones están entre los 250.000 y el 1.000.000 de pesos. Ese es el rango de precio. Y si el producto que me falta acá vale 850.000 pesos, lo más probable es que sea un smartphone y le pongo smartphone. Esa sería una opción.
Lo mismo con las tablets, los notebooks. El problema es que esos tres casos ¿por qué son imprecisos? Porque se traspapelan un poco, como que o sea, no se traspapelan, se transponen. Porque hay rangos de precios que pueden ser tanto para smartphone como tablet y notebook. Ahí sí podríamos tener algún problema. Entonces hay que darle otras condiciones. Hay otros que van a ser más fáciles, por ejemplo, los cargadores, los audífonos, ahí tienen un rango más acotado. Sería bien difícil encontrar los mismos precios que los productos de mayor valor en ese caso. Entonces, lo que se puede hacer es buscar eh, dónde están los rangos de precio de cada uno de estos productos. Recuerden que esto es una opción, no es obligación. Si quieren, pueden argumentar que como no es posible recuperar el producto exacto, simplemente se eliminan las filas si es que son pocas y listo. Ahora, si les faltan demasiadas filas, ahí ya no hay mucho que hacer y hay que intentar de hacer la mejor opción posible. De todas formas, cuando ustedes traen esto a la práctica ya más laboral, ahí sí tienen que usar toda la parrilla de herramientas que tengan. Ahí sí habría que usar modelos predictivos para rellenar los casos que falten si es que fuera obligatorio. Esa sería la opción más profesional. En este caso, una opción que yo les dejo es que se imputen los productos dependiendo del rango de precio. Porque como no tendría sentido la moda, yo no puedo, por ejemplo, llenar la moda de un audífono con la moda de los productos, que sería un smartphone, y que salga un smartphone de 5.000 pesos. Vamos a buscar una relación lógica para rellenar estos nulos. Y acá se los dividí en 4 pasos. El primero es calcular los rangos de precios por producto que están en la columna de monto. El cálculo, para el cálculo particular, le vamos a usar el drop NA para que no considere los nulos en el cálculo, porque si no van a quedar algunos sin mucho sentido. Le vamos a pedir que al producto, a la columna de producto, agrupe por monto y que muestre el mínimo y el máximo. O sea, es como hacer una tablita donde por cada producto tome cuál es el mínimo y el máximo. O sea, primero saber dónde están. Segundo, crear una lista de productos por el rango. O sea, esa como tablita, dejarla almacenada en una lista. Bueno, en este caso literalmente está guardada en lo que se llama diccionario. Entonces guardamos los registros en un diccionario. Tercer paso, vamos a buscar para poder rellenar, cuando le dé la instrucción del fill, que busque del dato que está vacío, del nulo, que busque en este diccionario, en esta tablita que tiene los rangos, que busque dónde cae. Entonces, de todos los candidatos que podrían tener en esta tablita, de hecho lo vamos a imprimir esa tablita como para que se entienda. Por ejemplo, acá tengo audífonos, el mínimo es 5.995 y el máximo 29.985. El cargador parte de los 30.000, termina los 99.000. El notebook, aquí tenemos un tema, ¿sí? Hay errores. Igual hay que revisar eso cuando vemos los atípicos. De hecho, aquí acusa al tiro los atípicos. Y por lo mismo tampoco es tan buena idea hacer esto, pero
para que vayan revisando. El máximo del notebook es de 1.299.000. El de smartphone, 2 millones. El de las tablets, 900 algo. O sea, estos están como más o menos en los mismos rangos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Va a tomar de los rangos de las listas que va a encontrar. Bueno, que se llama lista, pero es un diccionario. El vacío, ¿dónde podría caer? Por ejemplo, si el vacío de producto vale 10.000 pesos, va a decir, ah, mira, es un audífono. Este es el candidato a dónde podría yo ubicar ese producto faltante. Y para otros casos tenemos más problemas, porque notebook, smartphone y tablet están en rangos similares, como que ahí se traslapan uno encima del otro. Entonces, para los rangos, en estas listas que estén entre el mínimo y máximo, le vamos a decir que elija de estos candidatos a productos que podrían estar. Toma la moda, es decir, la moda local de cada uno de estos rangos. Entonces, con eso vamos tratando de ser un poquito más específicos. Ya no es solamente si es que cae en este rango, por ejemplo, que llegue y ponga notebook, sino que de estos rangos que ya existen, ¿cuál es la moda de cada uno de estos? Entonces puede que de este rango la moda sea el notebook, de esta sea el smartphone, de esta la tablet. Y si ninguno contiene el monto, o sea, si el monto estuviera vacío, ahí solamente en caso de, le decimos que use la moda global, o sea, si es que no hubiera nada, en el último de los casos. Y en el último paso, vamos a aplicar esa fórmula que está acá arriba, esta, eh, esta función personalizada, la vamos a aplicar a solamente los casos que están nulos, cosa de que no llegue y aplique y reemplace todo lo que ya está. Y para eso, acá lo último, tomamos nuestro data frame, le decimos que localice en qué parte de la columna de productos hay nulos y ese producto lo vamos a llenar aplicando la función producto por monto, que está aquí. Les vamos a decir que esto lo reemplace por la opción. Si fijan, acá estamos como haciendo la sobreescritura del original, donde en monto le vamos a aplicar la función de arriba. Esto ya lo corrí, sí. Entonces, en ese caso, estaríamos rellenando con la moda del rango de productos donde se encuentra el nulo que falta imputar. Entonces ahí se va a rellenar con esa regla. Y aquí con esto ya nos quedamos con 0 nulos en los productos. Como les dije anteriormente, esto es una opción, no es obligación, no tienen por qué hacerlo así, vean si que encuentran una forma mejor, pero es como para que tengan herramientas adicionales, algún parámetro, como para que se les ocurra cómo poder resolver algunos problemas. Em, y yo creo que por la hora vamos a dejar hasta acá. em, Porque ya la próxima clase tenemos que terminar lo que falta con los impuestos, ver los atípicos, falta todo. Así que por ahora vamos a dejar hasta aquí, donde ya solamente nos falta región e impuestos. Eso nos quedaría ya para la próxima clase, llenar estos dos nulos que faltan
y ver el tema de los atípicos y cómo nos va a quedar el archivo final, que van a tener que aprender a exportar para usarlo ya en la siguiente sumativa. Eh, por la hora, como les decía, lo vamos a dejar hasta acá. No sé si queda alguna consulta antes de retirarnos, que me tengo que ir a la otra clase. No por el momento, profesora. No, profe, por el momento. Ya, traten de avanzar por su lado y en caso de que la próxima clase, que ya es la última de esta guía, tengan dudas, aprovechen de traerla, ¿ya? Ya, chiquillos, los dejo. Que estén bien, cuídense. Buenas Gracias, noches. profe. Chao, Chao, Bueno, chao. profe, profesora, que esté muy bien. gracias. Chao, profe, gracias. Un abrazo. Chao, chao.